Muy buenos días, estimados maestros, estimados colegas. Vamos a ver la diferencia entre una experiencia de aprendizaje y un proyecto de aprendizaje. Primero vamos a ver todo lo que concierne a la experiencia de aprendizaje. Ya hemos hecho videos anteriores mostrando la estructura, la propuesta que presenta el Ministerio de Educación a lo largo de sus diapositivas. Pero también ahora, y en esta ocasión, para poder diferenciar una experiencia de aprendizaje de un proyecto de aprendizaje, que es un tipo de unidad didáctica, vamos a citar al maestro Elvis Flores, que es autor de distintos libros de evaluación y de planificación curricular, y vamos a centrarnos en algunas de las citas que él va viendo de algunos textos y también del material del ministerio que él va leyendo y también va redactando algunos textos, algunos artículos de opinión. Bueno, él citando a la Peire menciona que la experiencia de aprendizaje no es del docente, sino del estudiante. El docente planifica situaciones didácticas que, al ser realizadas, producen experiencia de aprendizaje. El maestro Luis Flores, así como otros teóricos o especialistas en currículo y evaluación, nos menciona que la experiencia de aprendizaje son vividas por el estudiante y no son una forma de planificación. Eso también se reitera en otra publicación del 16 de mayo de este año 2022 y menciona lo siguiente. Las experiencias de aprendizaje no toman la forma de proyectos. Cuando hablamos de proyectos es de proyectos de aprendizaje. Son los proyectos los que permiten a los estudiantes tener experiencias. Entonces, justamente me interesan algunas afirmaciones y preguntas que se le hace al maestro para que podamos nosotros también ir comprendiendo. También acá lo vamos a comentar. ¿Eso quiere decir que un proyecto es una experiencia de aprendizaje, estimado Elvis? Eso quiere decir que para el maestro Fabio, ¿no? Él está preguntando, otra vez para aclarar, si es equiparable, ¿no? Si es lo mismo un proyecto que una experiencia. Y el maestro Elvis afirma que el proyecto, al ser ejecutado, proyecto de aprendizaje, permite que los estudiantes tengan experiencias. Volvemos a insistir, esta es la concepción en la que una experiencia de aprendizaje no se considera como una forma de planificación curricular. Entonces, el maestro Fabio pregunta, sin embargo, en pocas palabras, el proyecto es una experiencia de aprendizaje. Claro, una visión más simple y para poder comentarla con otros colegas, porque con ellos en la hora colegiada nosotros programamos y vemos los documentos curriculares tanto a corto plazo como a mediano plazo. Y el maestro Luis Flores menciona, en realidad el proyecto no es la experiencia de aprendizaje. Los estudiantes tienen experiencias cuando ejecutan el proyecto. El problema es que se está considerando la experiencia de aprendizaje o EDA como un tipo de planificación. Por eso se dice que toma la forma de proyecto o unidad de aprendizaje. Lamentablemente, ¿no? Según el maestro Elvis, se está tomando de esta manera, pero es el día a día. Acá una pausa, un paréntesis en la diferencia entre proyecto y experiencia de aprendizaje y justo mostraba esta imagen. Hay muchos maestros como el docente Carlitos, muchos maestros que también facilitan de forma gratuita o de forma remunerada experiencia de aprendizaje que tienen una forma o estructura de planificación curricular. En este caso se asemeja mucho a una unidad de aprendizaje, como pueden ver los elementos, y esto contraviene lo que menciona el maestro Ellis. Entonces, tenemos un problema a nivel de conceptualización por parte del Ministerio de Educación, pero los entes que, o entidades y personas que nos monitorean y nos realizan el acompañamiento, pues toman una EDA realmente como una forma de planificación curricular, ¿no? Ese es el asunto. Vamos a seguir con los comentarios y también con la lectura. Pero la experiencia de aprendizaje es del estudiante, no del docente. El docente no planifica experiencias, planifica situaciones didácticas o actividades para que los estudiantes tengan experiencia de aprendizaje. Claro, ya lo hemos entendido. El detalle está que lo entiendan también las personas que nos monitorean y que nos solicitan experiencias de aprendizaje de una forma muy similar a la que nos piden una unidad de aprendizaje. Entonces sí, vamos observando acá los diálogos y mira, esta me parece muy interesante para poder comentar. El maestro Vicente Bazán menciona. Pero en todo caso, ¿qué diferencias existen entre una experiencia de aprendizaje y un proyecto de aprendizaje? Sería necesario puntualizar. El maestro Elvis le menciona. Eh, me gustaría participar en tus eventos, nos menciona el maestro Bazán. Me gustaría participar en tus eventos que organizas, porque la verdad estás confundiendo a los docentes. ¡Wow! Sí, suele pasar cuando los conceptos no están claros, los ponentes o especialistas tal vez emiten su opinión y esto contraviene lo que se viene ejecutando
en las instancias educativas descentralizadas, como Dirección Regional de Educación o como la SUGEL, y ahí viene un problema. El maestro Elvis le contesta al maestro Vicente Bazán: amigo, el proyecto de aprendizaje es un tipo de unidad didáctica. Eso nadie lo niega y eso lo sabemos desde la publicación de los documentos curriculares a inicios del 2000, con el diseño curricular básico, con el diseño curricular nacional. Menciona y continúa el maestro Ellis: la experiencia de aprendizaje no es un tipo de planificación. Las experiencias de aprendizaje le pertenecen al estudiante, él las tiene, las vivencia a partir de las actividades o situaciones que el profesor planifica como parte de sus proyectos, ¿no? Y la maestra Tommy Torres también menciona: un proyecto de aprendizaje, al igual que una unidad didáctica, son experiencias de aprendizaje, haciendo la equivalencia, ya que los estudiantes vivencian una serie de actividades a desarrollar. Y nuestro Vicente Bazán menciona: discrepo con usted porque las EDA, experiencia de aprendizaje, también es una planificación que se extiende a varias actividades y permite desarrollar competencias. Creo que el maestro Vicente Bazán mantiene la visión de los docentes o las personas que realizan EDA como si fuese una unidad didáctica o como si fuese una unidad de aprendizaje. Pero es lo que nos piden y nos monitorean. Eso también debería entender el maestro Ellis. Entonces, el problema está, ¿no? Se la presenta como tipo de planificación, pero no la es. Claro, es la palabra del maestro Elvis Flores, se respeta, pero no se comparte por la mayoría de especialistas y directivos que nos supervisan. La EDA es un término que proviene del aprendizaje experiencial, pero no como tipo de planificación, sino como enfoque. El docente no planifica experiencias, sino situaciones didácticas para que los estudiantes tengan experiencia de aprendizaje. Muy bien. Entonces sí, hasta ahí voy comentando. Y sí, es continuo el aporte teórico tanto del maestro Elvis Flores como del maestro Juan Luis Condori, ¿no? Sí, tienen razón, han leído la fuente primaria, las propuestas de experiencia de aprendizaje, o tal vez como en Chile, ¿no? Que sí se toma las experiencias de aprendizaje que son vividas mediante la planificación de unidades didácticas. Entonces, vamos observando que las EDA, para ellos, no son tipos de planificación. El estudiante tiene experiencias a partir de las actividades que el profesor planifica. Yo también comparto esa afirmación, pero también me pongo en el lugar de los maestros que necesitan presentar este papel, este documento, que es experiencia de aprendizaje, que asemeja mucho al de una unidad de aprendizaje. Sé que para ellos es un error, está mal, pero también debemos atender las necesidades de los maestros, y como muy bien menciona, ya para terminar el video, en un artículo del 4 de junio, las experiencias de aprendizaje desarrollan competencias, y el maestro Elvis Flores, en este artículo, en su blog o en su página web, menciona lo siguiente, voy a subrayarlo: la unidad didáctica es un documento de planificación, un formato que organiza de manera coherente un conjunto de componentes para alcanzar un propósito de aprendizaje. Perfecto, hasta ahí todo claro, compartimos esa idea, pero el problema está: ¿qué explicación se da sobre la experiencia de aprendizaje, ¿no? Constituye un término genérico y amplio que permite identificar los componentes básicos que deben considerarse en un proceso de planificación por competencias, que son los siguientes: situación significativa, propósito de aprendizaje, los criterios de evaluación, la secuencia de actividades, las producciones y obtenciones. Esto de la plataforma Aprende en Casa 2021, de ahí lo ha obtenido el maestro. Y sí, se condice con lo que muchos maestros están viendo en las distintas eras que se comparten en redes sociales, en grupos de WhatsApp, y que también son solicitados por los directivos o las personas que nos monitorean en cuanto al trabajo pedagógico. Entonces, el detalle está que esta explicación resulta insuficiente porque en las orientaciones de los programas curriculares de los 3 niveles, a esos mismos componentes ya se los presenta como elementos de la planificación curricular. Y esos programas curriculares están vigentes desde antes que se decidiera incorporar el término, ¿no? La nueva etiqueta a la planificación del docente. Entonces, ¿qué nos dice la plataforma Aprende en Casa? Según el maestro Ellis, la EDA puede tomar la forma de un proyecto o una unidad. Ya, esto nos dice Aprende en Casa, y eso también es lo que nos solicitan los directivos. Pero ¿qué menciona el maestro Ellis? Pero la experiencia de aprendizaje no toma la forma de proyecto. Son los proyectos los que, al ser ejecutados, permiten a los estudiantes tener experiencias. Perfecto. Esa es la propuesta original, ¿no? Esa es la propuesta real acerca de una experiencia de aprendizaje auténtica. Pero mientras los directivos y los entes
que nos acompañan, nos supervisan y nos monitorean, pues debemos seguir con la presentación de EDAS como si fuese una unidad de aprendizaje. Ahora, acerca del título del video. Entonces, maestro, profesor Giancarlo, ¿qué diferencia habría entre un proyecto de aprendizaje y una experiencia de aprendizaje? Primero, partiendo de la concepción del maestro Egli, maestro Juan Luis, en una interpretación correcta que hacen de las distintas fuentes y autores sobre experiencias de aprendizaje auténticas, no habría ninguna similitud, porque es el proyecto de aprendizaje al ejecutarse que va a movilizar y va a lograr que los estudiantes, nuestros alumnos, desarrollen experiencias de aprendizaje que son vividas por ellos. Claro. Pero si nosotros nos basamos en una comparación de una experiencia de aprendizaje mal entendida, mal interpretada por el Ministerio de Educación o Aprende en Casa, como si fuese una unidad de aprendizaje, pues hay muchas similitudes entre un propósito, mejor dicho, entre un proyecto de aprendizaje y una experiencia de aprendizaje. Solamente que el proyecto va a tener algunos elementos propios de ese tipo de organización didáctica, que van a ser, por ejemplo, la justificación, un cronograma, una preplanificación con los estudiantes. Acerca de un proyecto de aprendizaje, vamos a dejar en la descripción un video sobre qué y cuáles son los elementos de un proyecto de aprendizaje. Entonces, finalizamos este video pues, citando el último párrafo que menciona el maestro Elvis, ¿no? Le corresponde al Ministerio de Educación zanjar cuanto antes este tema, dando una explicación coherente y convincente sobre las razones de la incorporación del término, diferenciándolo de la unidad didáctica. ¿Qué vamos a diferenciar de la unidad didáctica? Pues justamente la experiencia de aprendizaje. Y precisando su naturaleza para persistir en su uso, o por el contrario, decir las cosas por su nombre. Como dice Luis Guerrero, cita a un funcionario del Ministerio de Educación. Esta situación absurda debe aclararse, porque limita las posibilidades de acción pedagógica de los maestros en un contexto donde, precisamente, necesita echar mano de estrategias variadas. Entonces, en conclusión y en resumen, una experiencia de aprendizaje son las vivencias que tienen los estudiantes y las unidades didácticas, que pueden ser unidad de aprendizaje o proyecto de aprendizaje, permiten el logro de estas experiencias de aprendizaje. Pero en Aprende en Casa y cómo se está interpretando en muchas instancias locales y regionales, la experiencia de aprendizaje tiene la misma estructura que una unidad de aprendizaje, salvo algunas aclaraciones más que aparecen en el video que justamente presenté hace unos meses, diferencia entre experiencia de aprendizaje y unidad de aprendizaje. Entonces, sí, todo este debate teórico es justamente, ¿por qué? Porque hay un sector de los especialistas o capacitadores que están haciendo hincapié o énfasis en que una experiencia de aprendizaje no es una forma de planificación. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Muy bien, nos vemos. Que tengan un buen día. Chau, chau.